normalmente esta es una pregunta de las últimas que se han liberado. Y es muy simple si uno la analiza. Echen una miradita y voy mirando preguntas que posiblemente tengan varias. Principalmente sería ideal que se supieran las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente. Que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es la relación de cateto opuesto y cateto adyacente. Uy, es complicadísima, no complicadísima, pero demoradísima, las demostraciones del teorema del coseno y la del teorema del seno. Entonces, cada una parte de tratar de construir el triángulo y realmente no les va a servir para nada, en el ITFES al menos. Entonces, parte de que uno tiene, digamos, la del coseno tiene uno el triángulo obtusángulo y traza aquí la altura y a partir de este ángulo busca una correlación, bla, 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 y construye aquí un triángulo rectángulo, saca ciertas relaciones trigonométricas y aquí el otro triángulo rectángulo, otras relaciones trigonométricas en función de los lados. Para Sebastián, que me preguntaba que cuál es la demostración. Pero el tiempo de trabajo es bastante complicado. Bueno, eso está por internet y hasta clarito lo pueden buscar, pero no viene al caso porque ustedes no les van a preguntar cosas tan ambiguas en los procesos, es solo aplicación. Ejemplo esta, preguntita. Sí, pero Andrés dice que la saca por simple lógica. Sí, pero es bueno también tener, Santiago es el que preguntaba la demostración, tener claro el funcionamiento del proceso, tener claro cómo la trigonometría se establece en las situaciones para que lo tengan más específico. Dependiendo qué situación, porque aquí precisamente no es que les den valores en esa situación, es más una correlación. Bueno, aquí les dicen que 60, que 30 metros, que 10 metros, cierta longitud, para tomar en cuenta. Pues el siguiente plano representa la avenida central y sus dos zonas verdes. Zona verde, zona del parque, taxi que parte. Pues una de las cosas que deben tener en cuenta aquí es que son triángulos semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos, entonces son triángulos semejantes. Quiere decir que aquí este lado vale 30 y la hipotenusa vale. La avenida es la longitud de la zona verde es 60 y, bueno, esta que no tiene nombre, 30. Aquí la avenida L también tiene 60 el triángulo, para que lo tengan en cuenta. Para gastar menos gasolina debe recorrer una menor distancia. Él parte de este punto de acá, hacia la iglesia San Mateo. ¿Dónde está la correlación? Es decir, o da la vuelta por acá, por la avenida S y llega, o da la vuelta por acá y llega a la situación. Entonces ahí es lo que tienen que poner en un tintero a ver qué se toma en cuenta. Lo que pasa es que me parece que la pregunta no toma en cuenta este pedacito. Toma en cuenta como si uno hiciera el desvío al mismo tiempo y ahí se puede generar un inconveniente, porque a partir de eso, sin tomar en cuenta esta pequeña longitud, esta pequeña diferencia de longitud, lo que tocaría hacer es calcular cuánto tiene ese valor. Si yo tengo que este lado vale 60 y este lado vale 30, sería muy fácil hallar el otro cateto para poder establecer la diferencia del valor acá. Entonces, si el cateto si la hipotenusa es 60, hagámoslo por 6. 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado es el valor del otro al cuadrado. Ya, lo X. 6 al cuadrado 36, menos 3 al cuadrado 9, 25, 27. Entonces nos da 5 como algo. Entonces nos da como 50 como algo, no sé, digámosle 52 aproximadamente.
Entonces el pedacito que va a recorrer de más es como 22, aproximadamente, como para tener una idea. Entonces ya lo único que hay que hacer es sumar valores. ¿Cuánto nos da los valores? 22 más 60 más 50 y algo, o si es mejor 60 más 30. Solo se calcula hasta aquí, porque a partir de acá la distancia que recorren ambos es la misma. Entonces lo único que importa es saber qué distancia recorro acá más esta más esta. Y ahí no tienen que tener un valor exacto, sino un valor aproximado. Si se dan cuenta, al hacer el desvío por acá, recorre 60 metros y se mueve por acá, son 90. Pero si hace este desvío aquí, recorre primero como 22 metros aproximadamente, más 60 ya van 82 aproximadamente, y 50 y tantos, 130 y tantos. Entonces, aquí no tienen que hacer una percepción de valor exacto, sino identificar que la ruta más rápida, donde gasta menor gasolina porque recorre un menor terreno, es la ruta desviando por la avenida S. Entonces, desviar por la avenida L, falso. Elegir cualquiera de los dos desvíos, falso. Desviar por la avenida S porque recorrerá una distancia menor, desviar por la avenida S. Entonces, la respuesta era la C. Pero para eso tienen que tener al menos una percepción primaria del teorema de Pitágoras, allá del teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo hice solo con 6 y no con 2? Porque al final lo que hago es que el resultado lo multiplico por 2 y me da un valor proporcional de la situación, porque si todos los valores son en base 10, yo puedo simplificar el proceso y me ahorro tiempo en la operación, porque de aquí a que haga 60 por 60 y entienda que son 3600 y 30 por 30 menos 90, entonces me voy a enredar bastante en el proceso. Y 36 menos 9 nos da 27, sí, es que a veces cometo unos errores. Si era la C, la mayoría era la C. ¿Qué es lo que sucede? Tienen que calcular el valor que les falta. ¿Cuál es el valor que les falta? Pero tomamos esta. Borremos la que hagámoslo de nuevo, que los veo cogiendo. Entonces, les están diciendo cuál es la ruta más rápida para llegar a la iglesia si no pueden seguir de largo. En ese caso tienen que desviar en este punto o en este punto. Entonces, lo primero que debo entender es qué longitud tiene si desvío por la avenida S. Entonces, como aquí me dicen que los triángulos son semejantes, ¿qué quiere decir semejantes? Que los ángulos son equivalentes. Si este lado vale 60, este también vale 60. Si este lado vale 30, este también vale 30. Entonces, al calcular el desvío por la avenida S, 60 más 30, 90. Entonces, por la avenida S, recorre aproximadamente 90 metros antes de llegar al cruce que van a tomar para la iglesia San Mateo. ¿Dónde está el problemita? Primero, en calcular esta pequeña distancia que hay acá, que no la tenemos, antes de llegar al cruce por la avenida L. Y además, como solo me están dando dos lados de la longitud, dense en cuenta que solo me dan dos lados, este valor de 10 es un distractor, es un dato que no voy a necesitar para nada, es una longitud que tienen ahí, me sirve para nada ese 10, entonces no lo tomen en cuenta, pero al tener un cateto y la hipotenusa puedo hallar el otro cateto. ¿Cuál es el inconveniente? Que no les da el valor exacto. Entonces ustedes calculan, a partir de esa relación decimos que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado es igual a la avenida M, a la longitud que tiene sobre la avenida M, es decir, al cateto que nos falta al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Entonces, despejamos. La hipotenusa al cuadrado es 60 al cuadrado menos 30 al cuadrado igual al cateto al cuadrado. 60 al cuadrado nos da 3600 menos 900 igual a cateto al cuadrado. Nos da 2700 igual a cateto al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de esto y de esto, teorema de Pitágoras. Recuerden que ya trabajamos bastante de esas cosas las dos clases de geometría. Y esto nos da aproximadamente 52, 53. Démosle un valor aproximado, digamos que es
52. Caté todo eso. Que es la longitud que hay en el giro por la avenida M. Eso es lo primero que tenía que hacer, establecer valores. Ahora empiezo a analizar la situación que me están dando. Pues ya hice teorema de Pitágoras, ya hallé el valor. Pues ahora calculo los valores que necesito. ¿Cuáles son los valores que necesito? Uno, el pedacito de recorrido que hago antes de tomar el cruce de la avenida L, que en este caso, si aproximadamente este es 52, porque estos dos lados son el mismo, y este tiene 30, antes de coger el cruce, recorro aproximadamente 22 metros. Ahora, entonces, todo el recorrido por el desvío L será, primero recorre 22 metros aproximadamente. Después recorre 60 metros aproximadamente, porque de todas maneras en la curva, si se abre en la calle, lo que quiera, va a recorrer un poco más despacio. Pero en este caso lo único que tenemos es una referencia general sobre el valor de los triángulos. Más los 52 aproximadamente, me dice qué distancia recorro antes de tomar el giro a San Mateo. Entonces, al hacer la suma nos da aproximadamente 134 metros. Aproximadamente, no exactamente, porque en este caso yo no necesito los valores al decimal, porque son bastante distintos uno del otro. Entonces me dice que si tomo el camino de desvío por la avenida L, me va a dar 134 metros y por la avenida S, 90. Como es menos recorrido, quiere decir que gasta menos gasolina. Entonces ya cuando tengo los dos datos de información, lo que hago es empezar a ver cuáles son las opciones de respuesta. A, desviar por la avenida L. No sirve porque ya vimos que la avenida S es menor recorrido. B, elegir cualquiera de los dos desvíos. No nos interesa el área, porque es que aquí juegan un poquito con un valor de medida y es el área. Si yo calculo el área de las zonas verdes es la misma porque los triángulos son semejantes en ese caso, pero lo que me interesa son la longitud recorrida. No es lo mismo tomar la diagonal de la hipotenusa y el lado más corto que justo tomar la diagonal de la hipotenusa y el lado más largo, sin necesidad de este 22, que es un pedacito más de recorrido. Ya sabemos que va a recorrer una mayor distancia solo por el hecho de moverse por la hipotenusa y por el lado de mayor longitud. Como ambos recorren la hipotenusa, no es valor de comparación. Lo único que tendríamos que comparar es la longitud de cada triángulo. Este es menor que este, ya con eso nomás sabríamos. ¿Para qué tratamos de hacerlo así? La minucia lo que definimos es que quede totalmente exacto y no dejarlo solo a la perspectiva de la lógica. Ah, bueno, no, ambos recorren la hipotenusa, pero este se mueve por el lado más corto que este. Ya con eso es suficiente para analizarlo y encontrar la respuesta. Pero en algunos casos las personas no lo intuyen desde ese punto de vista, así que es mejor que si no es claro para ustedes, lo lleven a la fría característica, fría lógica de los números. Entonces ya el número no les va a dar fallo. Elegir cualquiera de las zonas de desvío no, porque por uno se recorre más. C, desviar por la avenida S. Y otra vez desviar por la avenida L, porque esta es de menor área que la zona verde. Partamos de que aquí cometen un error, porque lo que nos dan a entender es que este pedacito de acá que está rayado no es parte de la zona verde del parque, pero eso no nos afecta porque igual el carro no puede cruzar por ese pedazo que tiene ahí, porque la avenida está estipulada hasta este punto. ¿Claro ahora sí? Listo, hagan ese. Ese es lo mismo, por una lógica de triángulo de semejanza lo pueden sacar o por proceso trigonométrico. No, la varias. La imaginación sirve en algunos casos. En estos casos no es que pase mucho, que sirva mucho la imaginación. Los triángulos sí, lo que tienen que analizar es que el triángulo es igual, pero están girados como dicen allí. Entonces, es algo muy, y aunque no lo crean, es algo muy difícil de percibir. Abstraer que es el mismo triángulo, pero que está girado, es algo relativamente complicado en muchos aspectos. Brenda, precisamente la zona verde está definida por los triángulos, entonces las zonas verdes son iguales. ¿Qué es lo único que varía? Ese pedacito que está subrayado, pero él hace parte de la zona verde,
en alguna situación, no hay una aclaración de lo que sucede. Un pitagorazo, sí, exactamente. Echen una mirada al siguiente valor. La primera vez que salió esa pregunta, la gente se lanzaba a hacer de una sola razones trigonométricas y ahí van a dar una vuelta larga, algo complicada. Así que analicen un poquito más de proceso numérico, de valor proporcional. Recuerden una característica que tienen los triángulos semejantes y es que sus lados tienen una proporcionalidad. Entonces, en una relación de semejanza de triángulos, si los ángulos son iguales, pero los valores de los ángulos, perdón, los valores de los lados son distintos, hay una proporcionalidad. Tienen los ángulos iguales, entonces no son congruentes, sino semejantes. Y entonces tiene que haber una perspectiva. Si este vale 3, 6 y este vale 18, es porque este puede valer 9 y este 27. ¿Qué quiere decir? Hay un valor numérico, un factor proporcional entre todos sus lados. Lo mismo les puede servir acá, si lo saben mirar. Tengan en cuenta que les dicen que la longitud que hay de aquí a acá es de 12. Tienen que leerlo muy bien, analícenlo, analicen la información que le estén dando y no se desesperen. Porque si se desesperan con la pregunta complicada, no le van a encontrar el truco para saber o el análisis para saber. Entonces miren acá, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué sabemos que son semejantes? Porque primero comparten este ángulo de acá, es decir, ambos tienen ángulo de 90 grados. Y segundo, tienen un ángulo de 30 grados, por ende el ángulo de acá es 60. Eso ya nos confirma que son semejantes. Ya no tenemos la necesidad de hallar ese valor. Ahora, ¿qué nos dice? Que el valor que tome este lado, la longitud del otro triángulo es el doble. ¿Por qué lo sabemos? Porque se los dicen acá. Tienen tres partes iguales en la antena, de la cual el triángulo pequeño tiene una parte de esas y el triángulo grande tiene el doble de esa parte. Por ende, ese factor de proporción también lo debe tener acá. Quiere decir que el cable de tensión del triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande también. En los lados del triángulo pequeño son la mitad de los triángulos de la longitud, perdón, del triángulo grande. Quiere decir que si este vale X, este vale el doble de X. No sé, como lo quieran entender, pero esa información de los pedacitos y la imagen, lo que me define es que este lado y este lado tienen la misma proporción que este y este. Es que uno no ve los dos triángulos, ve los pedazos de cables y no ve sentados los triángulos. Ya con eso, ¿qué idea tienen? Bueno, si yo llamo a este X y 2X y me dicen que toda la longitud vale 12, una ecuación simple, X más 2X igual a 12. X más 2X, 3X igual 12. De la amarra en el piso del cable más largo al pie de la torre hay una distancia de, si es el doble de X, en total de 8 metros. Aquí lo tienen, ya tienen el valor. 8 metros y 4 metros, da 12. Ya con eso yo podría hallar esta longitud también si la quiero hallar, a partir de los valores. Entonces ya tenemos para la primera pregunta la respuesta. Con un simple pitagorazo. No, ni siquiera necesitaron un pitagorazo ahí. Lo único que necesitaron ahí fue ponerle un poquito de sentido a la información. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis amigos? Que ustedes olvidan muy fácilmente la información. Lo que trabajamos dos clases, de hecho, de geometría, de aplicación, de semejanza que trabajamos hace rato, no se están acordando. Uno, las personas que están llegando a clases después de las primeras clases no se están poniendo al día viendo los videos.
Y tengan en cuenta que por más de que las clases sean independientes, llevamos una secuencia. La información que se va viendo en algunas clases es necesaria en algunos puntos. Sería ilógico pensar que para ver trigonometría no necesite geometría, así que se están olvidando en esos procesos. Y ahora sí, de las poquitas preguntas que uno puede encontrar en el banco de preguntas del ITFES que hacen alusión a una referencia específica geométrica. Entonces le dicen, bueno, yo tengo esta relación numérica, entonces, ¿cómo se referencia a la altura de la torre? Es decir, la altura de toda esta torre. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Tomando en cuenta que primero, esto vale 8 y segundo, esto vale 4. Esa es una. Haciendo la relación del valor de la longitud de la altura del triángulo grande, que es 2, más la altura del triángulo pequeño, que es 1, nos da la altura de la torre, porque la altura de la torre son 3 pedacitos, llamémoslo H's. Tiene una H, tiene otra H, tiene otra H, es decir, en total son 3 H's. Entonces, con el grande puedo hallar el valor de 2 H's y le sumo lo del pequeño y ahí ya tengo el valor, una H. Hagámoslo así, que es el modo largo. Me piden relacionar un cateto con el otro cateto en el triángulo pequeño. Entonces, la relación es la tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Pues del que me dan. Tangente de 30 grados. En el triángulo pequeño es cateto opuesto, que sería la H que estamos hallando, el pedacito de la altura de la torre, sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es 4. Y despejamos, entonces nos da H igual a 4 tangente de 30. Listo, para el otro triángulo, tangente de 30 igual a 2H, porque tengan en cuenta que es más grande, sobre 8. Despejamos el valor y nos va a dar tangente de 30 igual 8 tangente de 30 igual a 2H. Pero tengan en cuenta que necesitamos solo el valor de H. Entonces, despejamos. Pero bueno, en este caso no es necesario despejar porque habíamos dicho que la torre, la altura total de la torre, es igual a que a la altura del triángulo pequeño más la altura del triángulo grande. 2H. Entonces ya lo tenemos acá. Pues la altura de la torre será 4 tangente de 30 más 8 tangente de 30. En este caso, ¿qué sucede? Cuando ustedes están sumando valores, hacen de cuenta que esto que tienen acá es un valor algebraico, una variable, para no poderla sumar. Entonces, es como si no la pudiéramos tocar. Sumamos los valores, los coeficientes, y dejamos el valor de él. Respuesta, la D. Esa es una forma de las que se pueden hacer. La otra forma, que es un poco más corta, es solo haciendo el valor de uno de los triángulos, el triángulo pequeño, hallando solo uno de los pedacitos que se tiene. Miremos si nos da lo mismo. Si no nos da lo mismo, no es válido. Pues hacemos exactamente el mismo proceso para el triángulo pequeño. Tangente de 30 igual a la altura, el pedacito de la altura sobre 4, despejamos. Ahora me dicen que la altura de la torre es 3 veces h, entonces hacemos el producto. Entonces la altura de la torre será igual a 3 por el valor de h, 4 tangente de 30. 3 por 4, 12 tangente de 30. Y vamos a tener, ¿qué pasó? Vamos a tener exactamente la misma respuesta. Háganlo de una forma o háganlo de la otra forma. Lo que tienen que hacer es simple. ¿Cuál es el dolor de cabeza? No el proceso. El proceso es lo de menos. Porque es de memoria que uno hace el proceso. El inconveniente es analizar en esta gráfica de dónde saco todos los valores. Y ahí es cómo se logra desarrollar la capacidad para saber qué tiene que hacer uno. Practicando. Haciendo y haciendo ejercicios, dándole práctica a la cabeza, hasta que llega un punto en que yo veo un ejercicio y sé lo que tengo que hacer. Porque ahí sí no hay un método o una forma de enseñarles a ustedes a pensar. Nosotros les podemos enseñar los conceptos, todo lo que va aplicado, pero el análisis sí es un proceso
que tiene que desarrollarse, tiene que estimularse y tiene que practicarse, mis amigos. Miren el siguiente, mientras mire preguntas. El 6, ¿cuál 6? Ah, el punto 6. Entonces, a pedido del público. Pues esa debe ser una de las razones por las que casi preguntas de trigonometría no meten en el ITES, que le repercute demasiado tiempo. Entonces, borremos. Entonces, en el punto 6, para poderlo hallar a los que me preguntan, es entender que los dos triángulos son semejantes. 1. 2. Entender que la correlación o el factor que hay entre cada uno de los lados es uno el doble del otro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un pedazo y en el triángulo grande tenemos dos pedazos. Es decir, la longitud de los lados tiene una relación del doble. En el triángulo grande los lados son el doble de los del triángulo pequeño respectivamente en la posición, ¿no? Es decir, el valor de la altura del triángulo grande es el doble del valor de la altura del triángulo pequeño. La hipotenusa del triángulo grande es el doble de la hipotenusa del triángulo pequeño. Y lo mismo sucede con el lado que tienes en la superficie o el cateto adyacente. El del grande es el doble del pequeño. Entonces ahí decimos, bueno, llamemos al pequeño como quieran. D, A, B, C, Che, como quieran. Llamémoslo X, porque es el estándar que uno maneja. Si la longitud del triángulo pequeño es X, del triángulo grande debe ser 2X. Y aquí en la información que me dan en el contexto me dicen que la distancia que hay de cada uno de los amarres, es decir, la longitud que hay de lado a lado, es igual a 12. Entonces sumamos X más 2X igual 12. Es una ecuación simple de primer grado con una incógnita. La resolvemos, sumamos las X, 3X y despejamos. 3 está multiplicando, pasa a dividir y nos da 4. ¿Cuál es el problema? 4 es el valor de acá, pero este tiene el doble, es decir, 2 veces X, es decir, 4 por 2, es decir, 8 es la respuesta. Del amarre en el piso del cable más largo es el del triángulo grande, hay una distancia de 8 metros. No se deben dejar apabullar por un ejercicio. Tienen que intentar hacerlo y verificar que lo puedan entender. Si no lo entienden, pregunten, que ahí estamos repitiendo el proceso. Este es más sencillo de lo que parece, pero necesitan analizarlo muy bien. Así que porfa, háganlo. ¿Saben cuál es uno de los problemas que ustedes tienen? Que ustedes se afanan mucho en dar la respuesta. Y casi que estoy seguro que ustedes no se están tomando el trabajo de escribir e intentar hacer un proceso escrito. Cuando uno escribe la información, le da orden a lo que está pensando. Y asimismo le clarifica mucho el proceso del análisis. Por la proporcionalidad de los lados, Sergio. Ahí había una proporcionalidad. Si se daba cuenta, en el triángulo pequeño eran semejantes porque tenían los ángulos iguales y en uno había solo una unidad. Si se dieron cuenta, la torre, que era la que definía la altura, se dividía en 3 pedazos y el triángulo pequeño tenía una y el triángulo grande tenía 2. Ahí sabía uno que la proporción del triángulo grande en sus lados era el doble que la del triángulo pequeño. Para eso están, ahí lo dijeron, para eso están ahí. Aquí en estos procesos que estamos llevando a cabo es donde ustedes tienen que perder tiempo, precisamente. Hacerlo con tiempito, cosa de que cuando lleguen al ITFES ya tienen un entrenamiento y lo van a hacer a una mayor velocidad. Es que muchas veces no es de analizarlo, es de proceder, porque ustedes toman el ejercicio y solo lo leen, y creen que solo leyendo o analizándolo ahí lo van a poder resolver, y eso es imposible. Si ustedes no toman, no tienen, cada vez que tienen clase de matemáticas al menos, al lado del computador tienen una hoja y un lápiz escribiendo y haciendo procedimientos, olvídense. Hay preguntas que por más de que ustedes las lean y las relean 100 veces, logren dar la respuesta.
porque hay procesos que realmente es imposible hacer en la cabeza. Ejemplo, en este caso es imposible que ustedes toda la información que necesitan para hacer la equivalencia la tengan en la cabeza, mientras si lo escriben resulta ser una proporción bastante simple en la situación. Les dicen, es correcto afirmar que, pero bueno, uno dice, vengan, ¿y ahí de dónde sacan esos valores proporcionales o para qué sacan esos valores proporcionales? ¿De dónde están sacando estas equivalencias? ¿Sobre qué proceso lo están haciendo? Y es sencillo, lo primero que tienen que identificar es que es isósceles. 1, 2, que A y B, esos ángulos de la base son iguales. Y 3, que si yo le trazo, ¿recuerdan lo que les dije al comienzo? Que una de las herramientas que uno debe manejar fundamentalmente en trigonometría es intentar simplificar cualquier situación a triángulos rectángulos. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es eso, simplificar el triángulo isósceles a una relación de, se me fue la idea, a una relación de triángulos rectángulos. Ahora, a partir de solo el análisis del triángulo, yo puedo descartar al menos una de la información que tienen acá, y es cuál. Como es un triángulo isósceles, dice que los lados laterales de un triángulo isósceles tienen la misma longitud, y a partir de eso el ángulo de la base tiene la misma longitud. Quiere decir que aquí seno de A es igual a seno de B, y aquí me dicen que seno de B es igual a seno de C. Entonces yo puedo eliminar sin necesidad de hacer ningún procedimiento ya la B. Me queda por comprobar 13 respuestas. Ahora, según esa información, ¿yo qué puedo hacer? Tomar el tiempo, tomar el proceso de buscar la equivalencia entre ellos. ¿Qué es lo que me están dando? ¿Por qué seno de B, seno de C, seno de A, seno de C? Todo respecto al valor. Porque lo estamos tomando a partir de la correlación del valor que estamos tomando acá. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿O qué es lo que se puede hacer en este caso? Una de dos. Plantean desde teorema del seno del coseno o lo que prefieran, simplifican con el ángulo o hacen un análisis del triángulo. Hagamos el proceso simplificando con el triángulo. Simplificando con el triángulo podemos buscar una correlación, porque si se dan cuenta aquí dividimos el ángulo entre seno de A y seno de B. Si se dan cuenta, aquí las correlaciones que me están dando todas son en función de seno de A respecto a seno de C. Entonces la simplificación por triángulo rectángulo no me sirve. Entonces seguimos descartando. Ya no me sirvió el análisis del triángulo solo para descartarlo. No me sirvió el análisis desde triángulo rectángulo. Entonces solo me queda una posibilidad y es ley del seno del coseno. En la pregunta me dicen enunciar los valores seno y coseno. No, solo me están dando valores del seno. Quiere decir que la teorema que estoy utilizando es ley del seno, que me dice que el lado A, perdón, que me dice que el lado A sobre el seno de A igual al lado B sobre el seno de B igual al lado C sobre el seno de B. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, empezar a buscar recursos. En este caso la trigonometría les da 2, la geometría les da 1. Y ahí a partir de ahí ustedes miran cuál es el que se les acomoda. Tienen que comprobarlas todas. Terminamos esta y cortamos, chicos, del receso, pero terminemos esta, por favor. Seno de seno. Entonces, tenemos que plantear los valores. Dense en cuenta que tienen todos los lados, pero no tienen todos los ángulos. Entonces, uno tiene que nombrarlos. El que está opuesto a es el lado A. El que está opuesto a B es el lado B. Y el que está opuesto a C es el lado C. Y reemplazamos. Entonces, miremos que en la primera de los valores está relacionando A y C, entonces relacionemos A y C. Lado A y lado C. Lado A, ¿cuánto vale? 6. Sobre seno de B, sobre seno de A, no lo tenemos. Lado C, ¿cuánto vale? 8. Sobre seno de C. Lo que me dice es que yo lo único que tengo que hacer es volver en lineal la ecuación.
Entonces quiere decir que seno de C está multiplicando, pasa a dividir, entonces me da 6 seno de C. Seno de A está dividiendo, pasa a multiplicar, 8 seno de A, y listo. Perdón. Pero si se dan cuenta, ese resultado no está. ¿Por qué? Si se dan cuenta, 8 seno de A y 6 seno de C, es muy parecido a lo que tienen. ¿Qué es lo que hacen? Que cuando uno tiene una proporción, uno puede tratar de simplificar la ecuación y aquí yo le puedo sacar mitad a ambas. Mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. 3 seno de C igual a 4 seno de A. Lo único que hay que hacer es cambiar el orden y la respuesta es la A. Si ustedes no practican es un poco difícil, pero en este caso yo sé, miren, muy posiblemente nadie lo puede resolver. Eso es lo que se entiende, pero lo que deben estar atentos y no olvidar es qué es lo que estamos haciendo, cómo se hizo el proceso. Crean que con práctica se puede llegar a eso. Les voy a dejar en pantalla el ejercicio para que le echen una miradita.